más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. En Europa tenemos muchos tipos de montañas, pero es seguro que en ningún otro lugar existe un espacio físico tan singular como el que vamos a ver: los picos de Europa. Una de las especies más representativas de los picos de Europa han sido las aves carroñeras. Estas se sitúan en el vértice de su cadena ecológica. Los elementos minerales son el alimento del mundo vegetal. De los vegetales se alimentan los herbívoros. De animales vivos se alimentan los depredadores. Y completando la cadena están los carroñeros, que se alimentan de los animales muertos. Como vemos, las aves carroñeras cumplen una labor sanitaria al limpiar sistemáticamente las montañas, eliminando los cadáveres de los animales. A partir de principios del presente siglo, las cosas empezaron a cambiar. El uso de las armas y el empleo de venenos diezmaron poco a poco estas aves. En 1991, el FAPAS editó un vídeo VHS titulado El vértice ecológico. A lo largo de sus 20 minutos de duración, se explicaba el ambicioso proyecto que evitó in extremis la extinción del buitre leonado en los picos de Europa. Una década de duro trabajo basado en 4 pilares fundamentales. El primero, la lucha contra el veneno, principal causante del declive de todas las especies carroñeras. Complementariamente, se soltaron nuevos ejemplares para reforzar la escasa población local de buitre leonado. Garantizamos la disponibilidad de comida mediante la creación de varios comederos para el aporte de alimento suplementario. Paralelamente, se llevó a cabo una intensiva campaña de educación ambiental que recorrió los colegios rurales de la zona. Los escolares conocieron de primera mano los beneficios de las aves carroñeras en un medio natural sano. Hoy podemos constatar con satisfacción que los buitres han pasado de tener una mala imagen a ser una especie de importante valor ecológico para los habitantes de estas zonas de montaña. Todo ese esfuerzo sentó las bases para que otra ONG pusiese en marcha el proyecto de reintroducción de una especie extinta en la zona hace más de 70 años. El trabajo de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos permite que hoy podamos ver a esta majestuosa ave sobrevolando de nuevo los picos de Europa.
Para hablarnos del quebrantahuesos, hoy nos acompaña Gerardo Baguena, director del proyecto de reintroducción. Los farallones de Picos de Europa son impresionantes. Cuando había quebrantahuesos, antes, ¿dónde criaban? Bueno, el quebrantahuesos es una especie rupícola, eso quiere decir que instala sus nidos en las paredes, en grandes paredes, no en cuanto a altura, sino en cuanto a desnivel. Hay una cosa muy curiosa con el quebrantahuesos y es que no monta sus nidos sobre repisas, sino sobre cuevas. Una cueva nido de quebrantahuesos puede tener varios cientos de kilos de ramas y muchos kilos de lana que recurre a cogerlas en el campo, tapiza todo el nido y construye unos nidos muy llamativos. Ocupaban grandes laderas, insisto, muy cerca de la comida. Siempre ha habido una vinculación entre distribución de cabras, desniveles, abundancia de cuevas, instalación de nidos. Esa sería la conjunción de elementos, ¿no? Gerardo, no estamos en los Picos de Europa, ¿no? Es que estamos en la Sierra del Cuera. ¿Por qué hay quebrantahuesos aquí? Bueno, la Sierra del Cuera está muy próxima a los Picos de Europa y en invierno es una opción magnífica cuando las nieves, que cada vez son más escasas por otra parte, se meten en la cordillera. Todas estas sierras prelitorales ofrecen la oportunidad de poder comer de una manera segura y muy certera. Tienen muy buenas laderas, tienen muy buenos rompederos y la invernada de oveja y cabra también se produce aquí de tal manera que los quebrantahuesos se desplazan para comer. Es un buen sitio, quizá no tanto para reproducirse, pero sí es un buen sitio de invernada. Los quebrantahuesos tienen muy bien definida cuáles son sus diferentes escenarios. Una cosa es donde crían, otra cosa es donde comen y en este caso es una buena zona de invernada para quebrantahuesos. Luego podríamos decir que la Sierra del Cuera es un poco como la despensa invernal de alimento para los quebrantahuesos. Sí, esto a veces se olvida cuando hablamos de la ecología de grandes especies, que grandes especies me refiero a las que necesitan mucha amplitud territorial. No solo es donde cría el oso o donde cría el quebrantahuesos, donde está la lince que acaba de parir, es el ecosistema. Necesitamos ecosistemas plurales como este, con un mosaico de oportunidades de alimentación y de paisaje, para que efectivamente, como dice Roberto, ahora en invierno tengan donde comer. Cuando la cota de nieve baja a 1200 en Picos de Europa no hay nada que comer, quedan los fondos de valle muy poco productivos y además con mucho riesgo para la supervivencia de los animales. Sin embargo, estas zonas soleadas orientadas al sur ofrecen un escenario muy interesante para poder comer durante el invierno. Este es un huevo de uno de los quebrantahuesos que ha nacido y ya vuela por los Picos de Europa. Y esto es un nido de quebrantahuesos, ¿no? Sí, así es un nido muy peculiar porque está formado no solo por ramas, sino también por lana. Es excepcional que una gran rapaz meta lana de oveja, de hecho en alemán le llaman el buitre de los corderos, al quebrantahuesos, porque tapiza toda la estructura del nido
con lana recuperada de los cadáveres que encuentra en el campo y de los cuales se alimenta. Digamos que hace un aprovechamiento óptimo del recurso, come los huesos despreciados por los buitres y recupera la lana que quedaría abandonada para tapizar estas estructuras muy sólidas, aisladas de la humedad del suelo, dado que tiene que estar incubando durante 53 días a una temperatura ni más ni menos que 36,8 grados, lo cual es un esfuerzo térmico muy importante. Gracias a la lana se consigue. En este caso en particular, esto lo podemos ver hoy porque los testimonios de los ganaderos, pastores y de los guardas que entrevistamos cuando empezamos a trabajar fueron acotando y determinando cómo fue el mapa de la extinción de quebrantahuesos en el Parque Nacional. Datos muy interesantes porque nos permitió configurar cómo fue la extinción y en qué tiempo, en qué cadencia de tiempo se pudo llegar a producir. En concreto, este nido que estamos viendo es el último año ocupado, del año 1956 del pasado siglo. Aquí, testimonios de personas de León nos confirmaban que venían en Navidad a ver un gran pájaro de color naranja que se metía en una cueva y allí permanecía los inviernos. La única gran rapaz en España que cría en el mes de diciembre y enero es el quebrantahuesos. Cuando fuimos allí pudimos constatar efectivamente que era coherente lo que veíamos desde abajo con lo que es un nido de quebrantahuesos. Pedimos auxilio a la Guardia Civil de Montaña, a los grupos de rescate y de intervención de montaña, al GREIM, quienes nos ayudaron a bajar, recuperar las muestras, datarlas y confirmar efectivamente que estamos delante de lo que fue posiblemente el último nido de quebrantahuesos de la población extinta del pasado siglo en la cordillera cantábrica. FAPAS no recibe ayudas ni subvenciones públicas. El trabajo se financia con la ayuda de nuestros socios. Yo soy socia del FAPAS. Y yo también. Si te gusta la naturaleza, ayúdanos a protegerla. Hazte socio del FAPAS.